En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con don Pío Moa, un domingo más aquí con todos ustedes. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy España y Europa en los locos años 20. Sí, hablaremos de ese tema, que es un tema interesante porque fueron unos años, ya digo, muy interesantes. Fueron los previos, en definitiva, a la Guerra Mundial, aunque eso tardó todavía otros 10 años más, ¿no? Sí, y luego sobre todo el desastre del 29, parece que vino el mundo abajo económicamente hablando, ¿no? Eso es. Pero yo sé que teníamos un editorial hoy. Tenemos un editorial y también quiero decir que la campaña de 300 por 20 no acaba de funcionar. Estamos ahora en 41 personas que aportan esos 20 euros mensuales. Lo que ocurre es que hay otros que aportan más, algunos menos, en fin, y entre todo, pero estamos de nuevo en una situación de casi agotamiento, agotamiento económico. Que queremos dar a conocer este programa en la universidad, ampliarlo. Tenemos, o sea, lo que no queremos es quedar reducidos a una cosa puramente de gueto y testimonial, ¿no? Y eso va a depender mucho de nuestros oyentes, de los oyentes que comprendan, que tomen conciencia de que la historia sigue siendo actualidad. Lo que decía Cicerón, si no sabes lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño, y se está infantilizando esta sociedad con una serie de falsedades que pueden ser muy perjudiciales. Bueno, vamos a hablar en el editorial de la cuestión esta de Marcos Ana y los héroes de los neochequistas y la actitud del PP. Es todo muy significativo. No sé si la izquierda va a pedir un minuto de silencio por Marcos Ana en el Parlamento después del minuto de silencio dedicado hipócritamente a Rita Barberá por sus amigos del PP, amigos entre comillas. O sea, la dejaron completamente, la abandonaron a los buitres de la prensa y de sus enemigos, y ahora resulta que todos eran muy amigos de ella, ¿no? En España la hipocresía se dispara cuando alguien muere, a menudo después de haberle amargado la vida. Pues bien, hace 6 años escribía en Libertad Digital un artículo que titulé Los héroes de los neochequistas y la abyección del PP. ¿En qué sentido hablo de neochequistas? En el sentido de la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica, lo he dicho ya muchas veces, es una memoria chequista o prochequista, es decir, que trata como víctimas a los que en definitiva eran asesinos y chequistas y torturadores, muchos de ellos, ¿no? Es decir, se identifican con ellos. Bueno, pues Aquilino Duque, que fue Premio Nacional de Literatura, cuenta en su blog que es Vina Marina, o sea, Viña Marina, pero es Vina Marina debido al lenguaje de Internet. Dice: por entonces se conmemoró el medio siglo del nacimiento de Miguel Hernández, y en los versos que le dediqué me dejé llevar por la retórica al uso y hablé de la hermosa libertad por la que diste la vida. El maestro Luis Rosales leyó el poema, lo rumió bien y me dijo que la libertad por la que dio la vida Miguel era la libertad de que entonces se disfrutaba en Rusia. Cierto que no dio su vida por ninguna libertad, pero también era mucho más un engañado que un engañador. Es decir, no tuvo nada de mentiroso subvencionado como los que ahora proliferan por el país. Así leo en La Voz de Asturias, pobre Asturias si solo tuviera esa voz, un reportaje agiográfico sobre un acto de homenaje a Cristino García, un miembro del Maquis, que vino a España a tratar de reavivar la guerra civil cuando todo parecía propicio al terminar la Guerra Mundial. Parecía propicio a reanudar la guerra, claro. García había sido un héroe de la resistencia francesa, pero era también un estalinista
y, como los demás, muy dispuesto a asesinar cuanto creyeran necesario para alcanzar su paraíso. En España tuvo menos suerte que frente a los alemanes, fue capturado y fusilado, a pesar de la enorme campaña que en su favor, y desvirtuando lo que era el maquis, como se sigue desvirtuando, pues a pesar de eso que le dedicaron no solo los comunistas, nada mejor que los nazis, los comunistas de toda Europa, sino también los gobiernos más o menos progresistas. En Años de Hierro cuento algo de eso. Una frase antológica del reportaje mencionado lo resume todo. Dice: la trayectoria del guerrillero comunista es un ejemplo a seguir por quienes defienden la libertad. La libertad a la stalinista, ya se entiende. El homenaje lo cerró el jefazo de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, quien aseguró que el olvido es malo, y en eso tiene toda la razón. Es preciso recordar para no volver a caer en manos de engañadores profesionales como este Fernández o La Voz de Asturias. Qué pretensiones, ¿no? Significativo que fuera el jefe socialista quien hiciera este trabajito de memoria histórica, cuando el PSOE se mantuvo por completo ajeno al maquis y a lo que representaba entonces el Partido Comunista. Bueno, un pequeño maquis socialista en Asturias que se mantuvo hasta que consiguieron escapar, ¿no? Muy poco tiempo. Los comunistas les llamaban los robagallinas. Es decir, que el PSOE, que representaba entonces, era completamente ajeno a lo que representaba entonces el Partido Comunista, que era el que luchaba de verdad contra el franquismo, y contra aquel partido vomitaba Prieto 1000 improperios después de su experiencia en la Guerra Civil, y de paso también después de haber birlado a Negrín el tesoro del Vita, robado a su vez a los españoles. El olvido es malo, señor Fernández, y debiera recordar usted estas cosas. Y durante el franquismo, el PSOE no hizo prácticamente nada reseñable, pero uno de los jefes principales de la UGT, a quien se llamó el amo de Asturias durante años después de la transición, José Ángel Fernández Villa, fue, según el documentado libro de Gómez Fouz, Clandestinos, un libro titulado así y que habla de la resistencia clandestina en el franquismo, pues este fue confidente de la policía de Franco. Cuando el libro se publicó, Fernández amenazó a Gómez Fouz con una querella, que por supuesto no interpuso. Conviene recordar que diversos líderes socialistas y comunistas exigieron por aquellos años la destrucción de los archivos de la policía franquista, en nombre, cómo no, de la democracia. Esto es una cosa muy curiosa, y es que los archivos de la BPS fueron destruidos. Y lo pidieron estos señores, que debían estar orgullosos de aparecer en los archivos, pero no estaban seguros de cómo iban a aparecer. Claro, es que debía haber una cantidad de confidentes y gente, en fin. Y ahora tenemos a otro héroe de los neochequistas, que, repito, no son idealistas, personas honradas engañadas al estilo Miguel Hernández, sino plenamente conscientes de su Himalaya de mentiras, como lo llamó Besteiro. Esto está escrito hace 6 años. Me refiero a Fernando Macarro, también conocido por Marcos Ana, autor de varios asesinatos durante la Guerra Civil, condenado a prisión por ello y que se convirtió en poeta oficial u oficioso del PCE, aunque muchos comunistas se reían de sus poesías. Macarro nunca reflexionó, ni cambió de idea, ni expresó el menor sentimiento por lo que él y los suyos habían hecho, ni le dijo nada a la experiencia archiconocida de la Unión Soviética y sus genocidios, ni la caída del muro de Berlín. Él siguió siendo en todo caso un comunista, nada mejor que un nazi, y he aquí que los políticos socialistas del Rojo Rodríguez, me refiero a Zapatero. A Rodríguez Zapatero, vamos. Rodríguez Zapatero. A José Luis Rodríguez Zapatero. Eso es. Se desviven por festejar y premiar al hombre. Como podría... realmente, como no podría ser. Como no podría ser de otra manera. Modo, claro. ¿no? Dice, tales son sus héroes. Corbacho le ha dado la medalla de oro al mérito en el trabajo. Se ve que los dos son grandes trabajadores. Pachi López le entregó un premio de derechos humanos, lo cual tampoco puede extrañar en una región cuyo parlamento o charlamento tuvo a Josu Ternera como defensor de los derechos humanos. Y ha recibido otros premios y homenajes. He aquí los derechos humanos y la libertad según la memoria histórica neochequista. La osadía de estos apóstoles del embuste totalitario no tiene límites. Han llegado a proponer al poeta Macarro para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, nada menos. Avalado también por el PP de Rajoy.
Realmente pocas cosas pueden exhibir más al desnudo la descomposición de la democracia a manos de estos politicastros. Creo que no consiguió el premio, pero lo ideal sería que efectivamente lo hubiera recibido, para hacer más evidente la podredumbre monipodiesca en que vive el país. Me refiero al patio de Monipodio de Cervantes. ¿No? Bien, esta es la triste situación en que estamos. Se están imponiendo como héroes y como mártires personajes de este tipo. Y así va el país. El funeral de Rita Barberá, creo que los familiares habían dicho que no fuera ningún político, pero allí fueron estos, con todo el descaro. Se les doblan, dicen que fueron su faceta de civiles. Sí, poco más o menos. De amigos. De amigos los mismos que la despreciaron. Menudos amigos. Bueno, pues... Como decía el refrán, con amigos así, mejor. Sí, mejor no ¿para qué se quieren enemigos, no? Pues si queréis nos metemos vamos en materia y hoy, después de esta editorial, pues hablar de España y Europa en los locos años 20. Sí. Bueno, en la guerra civil y los problemas de la democracia en España he intentado exponer algunas cuestiones... No, perdona. Estaba cambiando de tema. Asunto. España y Europa. Es que el otro día efectivamente presenté en el Casino de Madrid el libro La guerra civil y los problemas de la democracia en España, en que traté algunas cuestiones. O sea, lo principal del libro no es la guerra civil, sobre lo cual está ya lo esencial, está todo dicho, sino la cuestión de la democracia y cómo influye aquello en la democracia actual, perturbándola, presentando como demócratas a los que no lo eran. Pero ahora vamos ya con lo que pasó en los locos años 20, también se llamaba los felices años 20. En estas sesiones nos guiamos especialmente por mi libro de reciente aparición, Europa, una introducción a su historia. Y hemos expuesto en las sesiones anteriores cómo se ha desarrollado la relación entre España y el resto de Europa en el fin de la historia, en el franquismo y en la República. Ahora trataremos los locos o los felices años 20, según se prefiera, que corresponden a la posguerra de la Primera Guerra Mundial y que fueron enormemente agitados y en España correspondieron al hundimiento del régimen liberal de la Restauración y hacia la dictadura de Primo de Rivera. La razón de que se les llame locos o felices a elección, como digo, pues consiste en la enorme agitación intelectual, política y artística y en algunos momentos económica de aquellos años. Pasada la gran contienda, se intensificó incluso la efervescencia intelectual y artística y científica, etcétera, de preguerra en los círculos de Viena, de Berlín, de Oxford, Cambridge o Copenhague, ¿no? Y París seguía siendo una especie de capital cultural no solo de Europa, que del mundo. Se decía, además, que el siglo XX sería el siglo de Marx, Freud y Einstein, los cuales iban a influir de modo extraordinario en aquellos años y después, lo cual es cierto. Los tres eran judíos, o germano-judíos, aunque Freud era ateo y Marx, además de ateo, despreciaba a los judíos. Einstein era más bien escéptico o agnóstico, ¿no? Las doctrinas de Freud, es decir, judíos en el aspecto religioso, no lo eran mucho. Las doctrinas de Freud y de Marx ejercieron una influencia rompedora sobre la cultura cristiana y también sobre el liberalismo y las tendencias generalmente llamadas burguesas, aunque este es un concepto que necesita una revisión crítica. Llamamos burgués, es un concepto que habría que analizar, ¿no? Las teorías de Einstein, mejor o peor interpretadas, pues traían una nueva comprensión de los conceptos básicos de tiempo y espacio, lo cual contribuía a crear una impresión de inestabilidad e inseguridad en lo que podríamos llamar la psique colectiva, si bien no podían tener influencia social directa al tratarse de teorías físicas. Simplificando al máximo, podemos decir que el marxismo explicaba al hombre y la historia a partir del estómago, de la necesidad económica, y el freudismo lo explicaba a partir de la sexualidad, con tendencia en los dos casos a considerar el ámbito espiritual o cultural como un subproducto de aquellas necesidades básicas. Su influencia, la verdad es que continúa en el siglo XXI, aunque muy debilitada por la crítica intelectual y sobre todo por los efectos prácticos,
sociales e individuales que a menudo han sido terribles y que han producido tanto el marxismo como el freudismo. El freudismo en menor medida es difícil decir, en el aspecto moral ha sido muy fuertes, ¿no? sus consecuencias, ¿no? En el terreno artístico, los años 20 fueron el apogeo de los llamados vanguardismos, que venían desde principios de siglo y con algunos antecedentes en el 19, y con diversas formas como el dadaísmo, surrealismo, futurismo, cubismo, impresionismo, etcétera, ¿no? Fue una época de ismos. El común denominador de estos ismos, de estas vanguardias, podría ser la búsqueda casi obsesiva de originalidad, la ruptura con el pasado, la supeditación de los valores a la pura voluntad individual, muy influida por Freud y su descubrimiento del inconsciente, la aversión a lo burgués y sobre todo a lo pequeño burgués, términos de significado muy elástico y que apuntaban confusamente al liberalismo y al cristianismo. El manifiesto Dada, por ejemplo, afirmaba: sois los amos de todo lo que rompáis. Lo que no rompáis os romperá, será vuestro amo. O sea, eran llamativas, ¿no? Era como muy revolucionarios, por lo menos de palabra, ¿no? A menudo los vanguardistas simpatizaban con la Unión Soviética o bien con los experimentos fascistas, ¿no? Como los futuristas, ¿no? O muchos de ellos. Los valores e ideales tradicionales, lo que antes se consideraba respetable y decente, pues fueron objeto de burla en los medios intelectuales y artísticos y también en los nuevos movimientos políticos. Así proliferaron las drogas y el alcohol, el exhibicionismo sexual, el juvenilismo, el feminismo, y la industria del entretenimiento y la diversión alcanzó un desarrollo extraordinario con el cine, con la radio, la multiplicación de locales de todo tipo, ¿no? de diversión, ¿no? Y bueno, dentro de esto no faltaban elementos de simple cinismo, ¿no? Como muestra esta frase de un manifiesto de Action 1915. Dice: hacemos como si fuésemos pintores, poetas o cualquier otra cosa, pero solo somos unos voluptuosos de la desfachatez. Por pura desfachatez le hacemos al mundo una estafa gigantesca y entrenamos a los snobs para que nos laman las botas. Curioso, el arte. Marcel, uno de estos autores, exhibió en Nueva York en 1917 en una exposición artística un mingitorio, o sea, no un orinal, sino un mingitorio, de esos que hay en los bares, ¿no? Colgados en la pared. Ese es un urinario. Duchamp, Marcel Duchamp se llamaba el autor, ¿no? Lo tituló burlescamente La Fuente, y se convirtió curiosamente en un influyente icono del arte moderno, quizá como expresión de la animalidad humana en su trivialidad o algo así, ¿no? La inversión de valores cundió más en los países vencidos de la guerra. El famoso escritor judío austríaco Stefan Zweig lo describe refiriéndose a Austria en El tiempo de ayer. El tiempo de ayer son unas memorias de cómo era la vida antes, en la época del liberalismo, la época que él vivió en la infancia y juventud, y luego cómo degeneró todo aquello, ¿no? Dice, por ejemplo: en vez de viajar con sus padres como antes, los muchachos de 11 y 12 años cruzaban el país en grupos organizados llamados aves de paso, sexualmente instruidos. En las escuelas se formaron, por ejemplo, soviets de alumnos que vigilaban a los profesores y se barrieron los programas de estudio porque los niños querían aprender solo lo que les gustase. Por el mero placer del rechazo, la gente se rebelaba contra la voluntad de la naturaleza, contra la eterna polarización de los sexos. Las muchachas se hicieron cortar el pelo, los jóvenes afeitaban barbas y bigotes para feminizarse. Las exhibiciones de sexualidad invertida llegaron a hacerse moda. Cada expresión de la existencia trataba de hacerse radical y revolucionaria, y también lo hacía el arte, claro está. Esto está hablando de Austria, pero dice, en Alemania fue más extremado. Dice: creo que jamás se ha producido en la historia semejante época de locuras en proporciones tan enormes. Todos los valores se habían transformado y no se respetaba moral ni hábito alguno. Berlín se convirtió en la Babel del mundo, pues los alemanes aportaron a la perversión toda su vehemencia y manía de sistematizar. Esto principalmente en los círculos burgueses, lógicamente.
Pero lo más repugnante de todo aquel erotismo patético fue su espantosa falsedad. El que vivió aquellos meses, aquellos años apocalípticos, amargado y asqueado, presentía a cada instante que debía producirse una reacción sangrienta. Al final fue lo que se... En fin, el nazismo fue en parte una reacción a todo esto. Aquel ambiente se había creado ya en algunos círculos, sobre todo intelectuales y artísticos, antes de la Primera Guerra Mundial, pero después de esta se expandieron enormemente. La contienda se había producido entre potencias básicamente liberales y parlamentarias, y de ahí el desencanto de la gente y el descrédito de los sistemas llamados burgueses, al mismo tiempo que la Revolución Soviética se presentaba a los ojos de muchos como una alternativa y un experimento social gigantesco y fascinante, ¿no? Lo dejamos aquí, nos vamos a publicidad, hacemos el primer paro publicitario y volvemos de inmediato aquí en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa, hoy hablando sobre España y Europa en eso que se denominó los locos años 20. Pues ya estamos de vuelta con Pío Moa, estamos en Cita con la Historia. Don Pío. Pues seguimos, habíamos dicho que había una especie de inversión de los valores, algo que ahora nos parece nuevo, pero no es tan nuevo, y que había al mismo tiempo una admiración hacia la Unión Soviética y como un experimento social, ¿no? No obstante, aquel periodo de euforia vino acompañado de una fuerte impresión de decadencia. En varios países se hizo popular la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente, según la cual la cultura occidental, que él llama fáustica, igual que otras culturas anteriores, había seguido una evolución análoga a la evolución biológica de nacimiento, desarrollo, decadencia y muerte, y había pasado de una fase cultural, entendida como vital y creativa, a una fase de civilización, seca y crítica, pero poco creativa, ¿no? El Tratado de Versalles había impuesto a Alemania severas restricciones al ejército y a la producción de armas, y había impuesto también enormes deudas de guerra, porque consideraban a Alemania la gran culpable de la guerra anterior. La guerra mundial, claro. Por todo ello, los alemanes consideraban aquella paz, la paz de Versalles, la consideraban injusta y humillante, lo que daría muchas bazas a la agitación de Hitler. Y para evitar una guerra como la pasada, se creó en 1919 la Sociedad de Naciones, que era un foro de negociación política y para encauzar la reconstrucción económica europea y mundial. Pasando al terreno económico, pues bueno, USA había salido de la guerra con enorme fuerza y prosperidad, y como además la gran acreedora de los países europeos, a los que había vendido gran cantidad de armas. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda. En cambio, los vencedores europeos, que eran Francia e Inglaterra sobre todo, pues habían salido un tanto malparados, endeudados, con alto desempleo. En Inglaterra se registraron ya algunas marchas de hambre. Francia, sobre todo, había sufrido grandes destrucciones y había perdido el 10% de su población masculina. Sobre todo los jóvenes, claro. Alemania sufrió entre 1921 y 1923 una inflación gigantesca que casi desarticuló su economía. La desarticuló hasta el punto que la gente, un huevo podía valer 1.000 millones de marcos y cosas por el estilo, y subía tan rápidamente los precios que la gente, en cuanto cobraba, iba rápidamente a comprar, porque dentro de unas horas ya valdría mucho más, ¿no? Bueno, fue una cosa, creo que no ha habido en la historia otra cosa parecida, ¿no? Así que procuró mejorar la situación mediante la cooperación con la Rusia soviética en 1922 por el Tratado de Rapallo. Al mismo tiempo, la Unión Soviética facilitó... Esto fue un tratado que benefició tanto a Alemania, que era entonces la República de Weimar, o sea, una república sobre todo dominada por la socialdemocracia, y a la Unión Soviética, a la cual también habían estado tratando de aislar. Así este aislamiento de los dos se rompió, ¿no? Además, la Unión Soviética facilitó al ejército alemán el medio de burlar en parte las restricciones del Tratado de Versalles. Así que permitió al ejército alemán entrenarse y fabricar armas modernas en la Unión Soviética. Y eso, a pesar de que las insurrecciones comunistas en la Alemania de posguerra habían sido masacradas por el gobierno socialista alemán, el gobierno socialista de Weimar, del régimen de Weimar, ¿no?
Y a pesar de que al año siguiente del Tratado de Rapallo, los comunistas intentaron una nueva insurrección, la insurrección de Hamburgo, que fue otra vez aplastada. Ello da idea de lo complicado de las relaciones internacionales y de lo difícil que es prever a largo plazo. Porque probablemente la revolución bolchevique en Rusia no habría tenido lugar si el Estado Mayor alemán no hubiera facilitado el paso de Lenin a Petrogrado y hubiera financiado gran parte de su propaganda. Es decir, las consecuencias de los actos a veces no tienen nada que ver con las intenciones. Porque evidentemente el Estado Mayor alemán no quería una revolución comunista en Rusia, ¿no? Ese mismo año, quiere decir que se asentase. Ese mismo año, 1923, los seguidores de Hitler fracasaron al intentar un golpe partiendo de Múnich, lo que da indicio de la crítica situación alemana en aquellos años. Además, Francia, que a su vez estaba en mala situación económica, intentó cobrarse las deudas que una Alemania empobrecida no podía pagar y ocupó en 1923 la cuenca del Ruhr, que es la principal zona minera e industrial de Alemania, y allí se mantuvo durante 2 años. Pero en conjunto, la situación económica mejoró en toda Europa occidental a partir de 1925, y eso provocó una euforia extraña que incrementó la locura de la época, o la felicidad, según se quiera mirar, ¿no? Hasta el derrumbe de la Bolsa de Nueva York en 1929, con sus consecuencias de las que ya hablamos la semana pasada. También en 1925, los acuerdos de Locarno trataron de fijar las fronteras salidas de la guerra para evitar reclamaciones y futuros conflictos, aunque todo ello caería por tierra en la década siguiente. Políticamente, desaparecieron los imperios ruso, austrohúngaro, alemán y otomano. Surgieron numerosas naciones nuevas como Finlandia, países bálticos, Polonia, Checoslovaquia o Yugoslavia. Y hubo bruscos cambios de fronteras, crecimiento de odios y agitaciones políticas, fueran nacionalistas o comunistas o fascistas. Otro elemento crucial de la época fue el ímpetu expansivo del comunismo a partir de su triunfo en la URSS, después de una guerra civil terriblemente cruenta y destructiva que causó de 7 a 8 millones de muertos, entre los directamente militares, los ocasionados por el terror y por las hambres y las enfermedades derivadas. Esta es la guerra civil que siguió a la revolución bolchevique. En 1919, el poder soviético creó la Internacional Comunista o Comintern, que debía organizar revoluciones de tipo soviético por todo el mundo. Se fundaron en los países europeos partidos comunistas, el más importante de ellos fue el alemán, precisamente. La agitación intentona revolucionarias comunistas como en Finlandia, Hungría o Alemania, o brutales atentados en Bulgaria o intento directo de invasión de Polonia, pues provocaron movimientos de reacción o movimientos tradicionalistas en Hungría, los países bálticos y otros, así como el fascismo italiano. Hungría sufrió un sanguinario régimen comunista en 1919 que fue aplastado por una intervención militar. La victoria polaca, es importante esto, la victoria polaca sobre los soviéticos en 1921 fue muy decisiva porque disuadió a la Unión Soviética de continuar la vía de las invasiones revolucionarias. Es decir, en la Unión Soviética, después de la revolución, se creó un ambiente parecido al de la Revolución Francesa, de ir a liberar otros países. Liberar, entiéndase como se prefiera. Y precisamente su fracaso en Polonia, pues les disuadió de seguir por esa vía. El artífice de lo que cambió, prefirieron la subversión interna en los países, ¿no? El artífice de la victoria polaca fue el mariscal Piłsudski, y 5 años después, Piłsudski, ante el caos parlamentario en Polonia, pues dio un golpe de Estado e instauró un gobierno dictatorial, como ocurrió en muchos otros países. Así pues, como respuesta a la agitación socialista o comunista, y a veces también a la de extrema derecha, en Europa se fueron imponiendo regímenes dictatoriales o autoritarios en numerosos países. En Italia, en 1922, después de un periodo de graves disturbios políticos, Mussolini tomó el poder sin derramamiento de sangre y fue reconocido legalmente como jefe de gobierno. Aun con sus elementos revolucionarios, el fascismo mantuvo la monarquía, resolvió el contencioso con la Iglesia, que databa del siglo anterior,
reconoció un Estado Vaticano de menos de medio kilómetro cuadrado y aseguró la paz social después de los periodos de intensa agitación de la inmediata posguerra. También mantuvo el sistema parlamentario, aunque desde 1924, cuando fue asesinado el diputado socialista Matteotti por unos camisas negras, pues prácticamente se impuso una dictadura fascista. Fue entonces. Otro suceso de 1922 fue un año nefasto para muchos países, ¿no? Pues el 22. El 22. Fue la derrota de los griegos en su guerra contra Turquía. Los griegos habían sido incitados a apoderarse de buena parte de Anatolia por los ingleses y los franceses, a fin de que entraran en la guerra contra Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Pues les habían prometido una parte sustancial de la península y, o sea, lo que era lo que hoy ya llamamos Turquía, que es Anatolia y la Tracia, vamos a una parte de la parte europea, ¿no? Una pequeña parte, pues se la iban a repartir entre Francia, Italia, Inglaterra y Armenia, y una parte para Grecia, claro, como habían hecho con los países árabes de Oriente Próximo. Con lo cual Turquía se quedaría con menos de un tercio de la superficie que hoy tiene, que consiguió mantener. Sin embargo, los turcos, dirigidos por Kemal Atatürk, y pese a ser los perdedores en la guerra mundial, consiguieron frustrar esos planes. A los armenios y a los griegos habían cometido muchas atrocidades contra los turcos en la guerra, pues, pero a los armenios les tocó la peor parte. El genocidio de armenios por los turcos, que venía de atrás, continuó, y los griegos sufrieron a su vez atrocidades. Finalmente fueron desplazados más de 1 millón de griegos, casi 1,5 millones, y medio millón de turcos. O sea, griegos que vivían en Asia Menor, o sea, en Anatolia, sí, en Anatolia, pasaron a Grecia, lo cual causó un problema muy, muy serio en Grecia, y medio millón de turcos que vivían en lo que hoy es Grecia, pues pasaron a Turquía. A Turquía. Sí. Para los griegos, el año 1922 se recuerda como la catástrofe de Asia Menor. Hay una película griega durísima al respecto, titulada simplemente 1922. El responsable de atender a los cantos de sirena de franceses e ingleses para que Grecia entrara en la guerra contra Austria-Hungría, ¿no? Y prometerle de aquellas tierras y tal, fue Venizelos, que es curioso que ha quedado como un gran estadista en Grecia, mientras que otro se llamaba Metaxás, que era partidario de no intervenir, pues ha recibido un mal recuerdo, una mala memoria, porque implantó una dictadura en 1936 y gracias a ello en parte derrotó la invasión italiana de 1941. Son paradojas de la historia, ¿eh? Son paradojas, sí. 1922 fue también el año en que Inglaterra, pese a salir vencedora de la Guerra Mundial, tuvo que reconocer la independencia de hecho de la mayor parte de Irlanda, después de una guerra sucia de 2 años. En 1919, en la India, tropas inglesas perpetraron la matanza de Amritsar contra una multitud de hombres, mujeres y niños desarmados, reunidos para una celebración religiosa, a los que se cerró toda escapatoria y un mínimo de 400 resultaron muertos, o más de 1.000 según otras versiones, y más de 1 millar heridos. La versión oficial lo justificó hablando de rebeldía, aunque parece no haber sido así. La matanza creó un ambiente de rebeldía en la India, y al año siguiente Gandhi se convirtió en el principal dirigente independentista, terminando por declarar la independencia en 1930, aunque no la consiguió todavía, hasta el 47. Sí, hasta acabar la Segunda Guerra Mundial. Sí, después. En fin, como vemos en este breve resumen, cada país tuvo sus propios problemas, algunos muy sangrientos o realmente terribles en aquellos años, que provocaron golpes de Estado, guerras, masacres y desplazamientos masivos, así como intentos de encontrar un tipo de régimen que impidiese la revolución comunista en aquellos años y al mismo tiempo superase los visibles defectos de la democracia liberal. Como hemos visto, muchos consideraban que estas democracias allanaban el camino a la revolución y luego eran impotentes para contenerla. Fíjese, don Pío, sí. Antes de irnos a una nueva pausa publicitaria, claro, queda mejor el calificativo de locos que de felices, ¿no? En algunas ocasiones, por lo que nos está relatando. Era una combinación de agitación política y bélica
con aquella cosa de inversión de los valores, claro que daba aquella euforia, con muchas drogas, mucho alcohol, etcétera, ¿no? Esto lo vemos en muchas películas de la época, sí. ¿no? El ambiente que había, sobre todo en medios literarios, artísticos, etcétera. Los científicos no, eran más serios. Bastante más serios. Tenía que centrarse más. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato aquí en Cita con la Historia, Cita con... Pues ya estamos de vuelta y estábamos comentando que quizás el calificativo igual más apropiado el de locos que el de felices, aunque hubo de todo. Bueno, hubo de todo. Hubo quienes lo pasaron muy bien, eso. Seguramente. Bueno, en España la historia fue mucho más calmada, por comparación, claro, aunque al principio no. Y las influencias del desmadre de Europa Occidental fueron menores aquí, ¿no? Una causa fue que España no participó en la Guerra Mundial y económicamente se benefició mucho de su neutralidad. Sin embargo, ello no disminuyó la agitación política de posguerra. Para España, el comercio con los aliados durante la Guerra Mundial había proporcionado notable prosperidad al país, pero también inflación y agitación social, de la que hablaremos también en la próxima sesión, ¿no? Ya durante la Guerra Europea, el político liberal Santiago Alba propuso una reforma fiscal que gravase las ganancias extraordinarias de las empresas y financiase un plan de enseñanza e infraestructuras. Pero el dirigente nacionalista catalán Cambó, respaldado por intereses empresariales de todo el país, echó abajo el proyecto y las tensiones sociales aumentaron, sobre todo por la acción de socialistas y anarquistas. Los anarquistas mediante un terrorismo o un pistolerismo que se llamaba entonces y que no cesó de aumentar. Ya el año 1921 resultó calamitoso para el régimen liberal de la Restauración, como se llama, dato que era uno de los pocos políticos con talla de estadista, fue asesinado por los anarquistas. Anteriormente lo habían sido, como se sabe, hemos señalado en otros programas, pues Canalejas. Y Cánovas, ¿no? Habiendo escapado por milagro Antonio Maura y el propio rey Alfonso XIII. En Barcelona, la violencia terrorista no cesaba y se aplicó la ley de fugas en vano para contenerla. La CNT obligaba a los obreros a afiliarse y se formó un sindicato rival, el Sindicato Libre, al que los anarquistas atacaron con atentados y el Sindicato Libre respondió también con atentados. Porque a veces parece que es al revés, que era el Sindicato Libre el que empezó. No es así. Pasa como con la Falange y los socialistas en la República, ¿no? Entre 1917 y 1923 hubo en España en torno a 1.400 atentados, 2/3 de ellos en Barcelona, con más de 1 millar de muertos y heridos. Desde 1921 el terrorismo arreció con 152 muertes en menos de 3 años. Y en julio de aquel nefasto 1921 tenía lugar el desastre de Anual, en el que perecerían unos 8.000 soldados y algunos auxiliares marroquíes a manos de los guerrilleros de Abdelkrim. Esto fue debido a un error táctico del militar encargado, el general Silvestre. Entonces alzó un clamor gigantesco exigiendo responsabilidades y la investigación militar, que fue llamada el expediente Picasso, pues esta se difundía por partes, lo que aumentaba la indignación, porque hacía pensar a muchos que se ocultaban cosas, ¿no? El Partido Socialista, que ya había intentado un golpe revolucionario 4 años antes, en el 17, multiplicó su agitación con una demagogia exacerbada. Incluso se inventó un célebre telegrama, que no fue real, de Alfonso XIII a Silvestre diciendo «Olé, los hombres». Eso nunca existió. No existió. El desastre en número de bajas será enormemente mayor que el del 98 frente a USA, con el agravante de haberse producido frente a unas tribus bastante primitivas y no frente a una gran potencia. Así que se estableció en el protectorado de Marruecos una república del Rif, dirigida por Abdelkrim, que duraría solo 5 años, hasta la pacificación definitiva del protectorado, después del desembarco de Alhucemas. El ambiente terrorista y convulso fue aprovechado ya desde el 98 por los separatismos vasco y catalán, y en septiembre de 1923 creyeron que había llegado su gran ocasión, así que unieron sus fuerzas en una triple alianza junto con el separatismo gallego, una alianza ofensiva-defensiva, decían ellos, dispuesta a recurrir a las armas. La conferencia tuvo lugar en Barcelona y en la diada de aquel año,
el 11 de septiembre, se multiplicaron los mueras a España y a Castilla, en fin, un ambiente de exaltación tremendo, ¿no? Y afirmaban su decisión de separar dichas regiones de España con aspiraciones a actuar conjuntamente con Abd el-Krim, con los rifeños de Abd el-Krim. Sí, siempre con la anti-Hispania, buscando enemigos, aliados. Sí. Es decir, en 1923 se había llegado a una situación realmente crítica, y cuyos tres principales ingredientes fueron el terrorismo anarquista, la agitación y el derrotismo por el desastre de Anual, y la amenaza a los separatistas de lanzarse abiertamente a la disgregación de España. En estas circunstancias fue cuando se produjo el golpe incruento de Primo de Rivera, el 13 de septiembre, 2 días después de aquella amenazadora diada. Cambó expone la situación en sus memorias. Dice: la dictadura vino por la incapacidad de los poderes constitucionales para cumplir su misión. Esta incapacidad es debida mucho más a la culpa de los hombres que a la de las instituciones. Mucho antes, toda la sociedad española vivía en plena indisciplina. Nadie sentía ningún respeto por un gobierno que evidentemente no era respetable, y los últimos 2 gobiernos de Sánchez Guerra y de García Prieto ya no eran una caricatura, eran un verdadero sarcasmo. Esto lo dice Cambó. Los anarquistas, en definitiva, esto digo yo, anarquistas, socialistas y separatistas habían llevado a la ruina al régimen que les había permitido organizarse, hacer una intensa propaganda, incluso a tiros, conseguir gran número de concejales y alcaldes, incluso diputados. El resultado en aquellos momentos solo podía ser un caos total en el país, pues que, entre otras cosas, aquellas fuerzas que se conjuraban contra el régimen liberal se odiaban entre ellas y no tenían el menor programa homogéneo, como pasó también en la República del Frente Popular. Así que la alternativa era o un caos seguramente sangriento y disgregador, o un régimen de excepción, y esto último fue lo que ocurrió. El golpe de Primo resultó sorprendentemente fácil. No precisó llenar de tropas ninguna ciudad, y publicó ni grandes redadas, y publicó un manifiesto al país y al ejército prometiendo acabar con el terrorismo, el separatismo y las demagogias. Acabar con la quiebra del orden público y con la corrupción administrativa. Lo indudable es que el golpe de Primo fue recibido con gran alivio por una población harta de las convulsiones demagógicas de unas minorías peligrosas. Comunistas y anarquistas llamaron a la huelga general y a la resistencia, pero no le siguió nadie. El PSOE hizo una condena formularia. Los separatistas, tan gritones los días anteriores, pasaron a la pasividad. La represión fue ligera, las organizaciones comunistas y anarquistas fueron prohibidas, pero no su propaganda, que se amplió aún con respecto al periodo anterior, y los socialistas aceptaron colaborar con la dictadura. No hubo muertos, ni las espectaculares redadas o las brutalidades típicas de otras dictaduras europeas, y solo se aplicó la pena de muerte a contados terroristas. La popularidad que rápida y espontáneamente rodeó al dictador ejerció un efecto paralizante sobre sus enemigos. Primo salió de Barcelona, Primo de Rivera, entre formidables ovaciones para hacerse cargo del poder en Madrid, e incluso los testigos más adversos coinciden en el calor popular que le rodeó. Esto es así. La mayoría de la gente estaba absolutamente harta, tanto de los agitadores y terroristas como de los políticos del régimen, a los que se solía llamar politicastros, unos charlatanes de ínfima talla política, incluso moral, y tan limitados como intrigantes. Ortega y Gasset, el líder intelectual de moda, saludó efusivamente a la dictadura. Luego cambiaría radicalmente. Dijo: calcúlese la gratitud que la gran masa nacional sentirá hacia esos magnánimos generales que generosamente, desinteresadamente, han realizado la aspiración semisecular de 20 millones de españoles sin que a estos les cueste esfuerzo alguno. La Vanguardia de Barcelona señalaba: el ejército, al pronunciarse contra el desbarajuste fomentado por unos políticos insensatos, obra como mandatario de la opinión pública. El PSOE, decía ante todo su sindicato de masas, la UGT, después de la protesta formulista, pues aceptó colaborar con el nuevo régimen, en parte para aprovechar la ocasión y para desbancar a su rival, la CNT. La UGT tenía entonces 210.000 miembros y la CNT decía contar con 700.000, pero esta cifra era seguramente muy hinchada, ¿no? Largo Caballero fue nombrado consejero de Estado. El PSOE adoptó por primera vez una línea moderada y reformista, renunciando a sabotear la economía del país con huelgas salvajes. Los separatistas prácticamente no hicieron nada. Hubo el incidente de Prats de Molló, creo que hemos hablado de él en alguna ocasión, en Francia, una maniobra ridícula organizada por Macià, antiguo teniente coronel del ejército que se había pasado al separatismo radical.
Hubo un complot organizado por varios políticos y militares de la vieja situación, junto con anarquistas y grupos republicanos, y que se hizo como el motín, la rebelión o el pronunciamiento estalló en la noche de San Juan de 1926 y fue desarticulado con la mayor facilidad, pues quedó para la historia como la sanjuanada. Para añadir ridículo a la farsa, los complotados, en especial Romanones y los generales Weyler y Aguilera, recibieron el simple castigo de multas. Primo de Rivera declaró: en otros países la dictadura se impone con violentos castigos. La que España ejerce ha resuelto recurrir al sistema de multas que por su benéfica aplicación, ni aun en el caso improbable de error, produciría daños sin inmediata e inconsoladora compensación. Hechos así, esto lo decía Primo de Rivera, hechos así habrían costado la cabeza a los conjurados principales en el siglo XIX, y en el siglo XX otros gobiernos europeos respondían con represiones masivas. No obstante, los castigados con multas mostraron su indignación. Estaban enfadadísimos por sus involuntarias contribuciones al erario. Hubo algún otro complot organizado por la masonería, como cuenta uno de sus dirigentes, que era también socialista, Juan Simeón Vidarte, pero quedó en intenciones. El régimen cayó finalmente porque muchos intelectuales, como el propio Ortega, Unamuno y otros, que tenían prestigio, pues pasaron a hostigarle, y porque en el ejército también creció la oposición y el rey decidió retirarle el apoyo. Muchos jefes políticos e intelectuales parecían desear la vuelta al caos anterior. No apreciaban lo mucho que... En fin. La dictadura, que fue muy poco dura, consiguió acabar con las 3 plagas que habían destruido al régimen de la Restauración. Acabó con el terrorismo anarquista, la demagogia socialista y la agitación separatista, la cual se volvió insignificante. Además, remedió el fracaso de Anual mediante el desembarco en Alhucemas, en septiembre de 1925. Primo anunció su propósito de permanecer en el poder solo un breve periodo, pero pronto llegó a la conclusión de que precisaba más tiempo para llevar a cabo sus planes de regeneración. De todos modos, su poder iba a durar solamente 6 años y 3 meses. La dictadura tuvo 2 etapas, una puramente militar hasta 1925 y otra como directorio civil con intento de institucionalizar un nuevo sistema sobre 2 partidos, sistema político sobre 2 partidos, uno conservador, llamado Unión Patriótica, y otro socialista. Y el PSOE, que se había mostrado colaborador, rechazó el acuerdo, con lo cual dejó sin salida el proyecto de estabilizar el país en torno a los 2 nuevos partidos. La obra de la dictadura fue muy importante, a pesar de que se la quiere olvidar. España se modernizó con más rapidez que nunca. La radio, por ejemplo, se hizo común, el número de teléfonos se triplicó con un servicio técnico entre los mejores de Europa, el número de automóviles se dobló sobradamente, como también la producción de electricidad. La red ferroviaria fue ampliada y mejorada y comenzaron planes ambiciosos de regadío y producción hidroeléctrica administrados por las confederaciones hidrográficas. Este fue un sistema que curiosamente fue imitado en USA por la Tennessee Valley Authority, la autoridad del Valle de Tennessee, una de las grandes obras que organizó Roosevelt. Como resultado, la plaga del hambre descendió a niveles bastante inferiores a la mitad de principios de siglo. Y a esos niveles de principio de siglo volvería con la República. La esperanza media de vida al nacer pasó de 40 a 48 años para los hombres y de 42 a 52 para las mujeres. Cifras aún bajas, desde luego, pero que ya revelaban una mejora general. Sí. El analfabetismo quedó en un 32,4%, reduciéndose a un ritmo superior a las décadas anteriores o a la de los años republicanos. El número de universitarios creció significativamente y también la enseñanza primaria. Se duplicó la presencia femenina en la universidad y la mujer accedió por primera vez, aunque con restricciones, al voto y a la elección de cargos políticos. Y así 15 mujeres se sentaron en los escaños de la Asamblea Consultiva que sustituía a las Cortes anteriores. Era un avance ya, ¿no? Muy significativo. En suma, empezó a cerrarse la brecha entre las rentas per cápita con Francia e Inglaterra, que no habían dejado de empeorar desde las guerras napoleónicas. Fue también una época brillante para la cultura, porque se acumularon 3 generaciones famosas, la del 98, la del 14 y la del 27. A la que podría, hasta el 27, podría llamarse la generación de la dictadura, pero no se la llama, ¿no? Se habla de la degeneración de la República posterior, pero no. El mismo Azaña
es un indicio, ¿no? Sin más. Azaña recibió en el 1926 el Premio Nacional de Literatura por un ensayo sobre Juan Valera. Azaña, como tantos otros intelectuales, era un opositor de salón y tertulia a Primo de Rivera, ¿no? Azaña tenía cierto peso intelectual, España, digo, tenía cierto peso cultural en Europa, y muchos de sus representantes eran conocidos y traducidos a otros idiomas, como Ortega, Unamuno o Baroja, ¿no? E instituciones científicas creadas anteriormente mantuvieron su actividad. El año 1929 vio la apoteosis y la crisis de la dictadura. Fue la exposición internacional en Barcelona y Sevilla, presentó a los ojos del mundo los logros económicos y técnicos alcanzados por España en 6 años, pero al mismo tiempo el hostigamiento a Primo de Rivera se multiplicó en alfilerazos menores, pero en conjunto agobiantes. Los principales vinieron de militares y de estudiantes, así como de algunos intelectuales, en especial los más reconocidos Unamuno y Ortega, y desde fuera del país Unamuno, que en fin, estaban en un exilio bastante fácil, y Blasco Ibáñez, que eran muy cáusticos y muy escuchados en medios políticos e intelectuales europeos. La oligarquía política que había llevado al país al caos anteriormente parece que quería volver a lo anterior, o sea, volver al régimen anterior, cosa que era ya imposible. Entre otras cosas porque la dictadura barrió también el caciquismo, el sistema caciquil anterior. En pocos años que estuvo la dictadura, sí se puede decir que hubo un gran avance. Hubo un gran avance en todos los terrenos, indudablemente, ¿no? Y tranquilidad en el país, etcétera, cosa que se iba a venir abajo por completo pronto, ¿no? El propio Alfonso XIII, que al principio se comprometió mucho con la dictadura, se distanció de Primo de Rivera, y seriamente enfermo de diabetes y deprimido, pidió la confianza a los jefes militares. Al no obtenerla, dimitió y marchó a París en enero de 1930 y murió muy pronto. Aquí hay que preguntarse por qué fracasó aquel régimen pese a sus éxitos, y que seguía además una tendencia que se extendía por Europa hacia regímenes autoritarios. Bueno, fracasó por su incapacidad para institucionalizarse. Quizá no fue lo bastante fascista en la onda que entonces crecía en Europa, ni abrió paso a una democracia consistente. Fue un régimen intermedio que nunca dejó del todo claro si pensaba perdurar o si se consideraba a sí mismo transitorio, y ya hemos visto que el PSOE prácticamente saboteó la posibilidad del sistema que se le proponía. La experiencia fue vista con curiosidad y cierta simpatía en otros países europeos, pero claro, su fracaso final lo dejó en nada. Primo de Rivera encontró una oposición creciente en la vieja oligarquía, entre grupos militares levantiscos con el cuerpo de artillería y entre intelectuales y políticos nuevos. El resultado fue un intento de vuelta al régimen de la Restauración, que a su vez fracasó pronto. Y finalmente la Segunda República era un intento dirigido en gran parte por Alfonso XIII, que no contó con el apoyo de casi nadie, y que finalmente llevó al exilio al propio Alfonso XIII y a la Segunda República. La política de los republicanos la definiría el mismo Azaña como incompetente, tabernaria, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esto puede ser una exageración, había un poco de todo, pero en gran parte era cierto. Usted tiene un libro maravilloso, si me permite la expresión, que es Los personajes de la República vistos por ellos mismos, ¿no? Sí. Y yo creo que ahí es un libro muy clarificador, porque usted no dice nada que ellos mismos no hayan dicho. No, lo que hago es precisamente coger las memorias y las declaraciones de la prensa, etcétera, de unos y otros y contrastarlas unas con otras. Entonces el resultado es muy esclarecedor. Es un método que no he visto que se haya aplicado aquí, pero es muy interesante. Y luego, don Pío, no se ha hecho justicia quizás a la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? No, al contrario. O sea, es más, una república convulsa que asombrosamente ha sido elogiada casi como el paraíso en la transición. Desde la transición la república parece que fuera un modelo, y que sirve de modelo además a gran parte de nuestros políticos actuales, y en la línea señalada por Azaña, ¿no? de codicia y botín y tabernario y todo lo que uno quiera, ¿no? Pero como vemos, este país cainita, que repiten hasta la náusea por falta de información y de sentido lógico, pues la verdad es que ha sido no más cainita que cualquier otro país europeo.
Bueno, ha habido algunos que han vivido más en calma, por ejemplo, Suecia o Suiza, ¿no? Pero que vamos, las cosas que pasaron en otros países no llegaron a pasar aquí. Y hay que reconocer que la historiografía y en general la intelectualidad española siguen adoleciendo de cierto provincianismo y de cierta paletería por desconocimiento de la historia de Europa, porque sin esa historia no se puede entender tampoco la de España. Y de ahí salen todas esas bobadas de si un país... cainita es una de las expresiones, ¿no? O esto solo pasa en España, cosas así, ¿no? Es una cantidad de tonterías que solo revelan la ignorancia de quien las dice, ¿no? Sí. No, pero es cierto que a raíz de estos programas yo creo que muchos oyentes están viendo que ni estamos ni mejor ni peor que en otros países de nuestro entorno, ¿no? Cada uno tenía... En algunos aspectos va mejor, en otros cada uno tiene sus particularidades, porque la civilización europea es muy especial, ya que se compone de muchas culturas distintas. Cuando decimos España es diferente, es verdad. Inglaterra también es diferente, Alemania también es diferente, y Rusia también es diferente, etcétera, ¿no? Sí. Sin embargo, hay un fondo común, y este fondo común, que es lo que he tratado de exponer en el libro sobre Europa, es el fondo común de la cultura cristiana y el fondo común del rechazo de la cultura cristiana a partir de la Ilustración del siglo XVIII. Se producen entonces las ideologías, que son como religiones sustitutorias, y que es un poco lo que ha venido ocurriendo. O sea, por supuesto, el cristianismo sigue, no ha desaparecido. Y bueno, tenemos aquí un comentario, a lo mejor. Sí, nos da tiempo. Sí. Bueno, un oyente que se llama Mikhail Zdravkov pregunta si se colgará en la red la conferencia del Casino de Madrid, presentando el libro La Guerra Civil y los problemas de la democracia. Bueno, ya comenté brevemente al principio que la conferencia, pues, no fue bien. Es decir, realizamos un esfuerzo por darla a conocer, por anunciarla en varios medios. La asistencia fue de unas 120 personas, que muchos dirán que está muy bien para lo que suele ser la corriente, pero no está nada bien en relación con el esfuerzo realizado y que demuestra la poca conciencia de que hay de muchas cosas. Porque claro, imagino que muchos dirían, bueno, la guerra civil, ya he leído esos libros, ya sé lo que es, no me va a decir nada nuevo. En eso tienen razón. Pero en lo de los problemas de la democracia, que nos afectan ahora tan directamente, esos habría que prestarle mucha más atención. Que la gente se diera cuenta, porque se está creando aquí una especie de democracia antidemocrática, en la que se llevan a cabo una multitud de acciones que no coinciden con el Estado de Derecho, ni con normas democráticas, ni nada. Por ejemplo, ya lo hemos comentado, pero vamos a insistir. Cuando a la ETA se la rescata y se le da legalidad, dinero público, proyección internacional, liberación de presos, etcétera, cuando se hace esto es un ataque directo a la democracia, es un ataque directo al Estado de Derecho. Cuando se impone de una forma formalmente democrática, ¿no?, en el Parlamento, la ley de memoria histórica, bueno, se está utilizando la democracia para atentar contra los principios más elementales de la convivencia social. Porque claro, se está falsificando la historia, se está intentando imponer una visión de la historia desde el poder, cosa típicamente totalitaria, y se está además exaltando a los chequistas y asesinos como víctimas, poniéndola al lado de los inocentes, que solamente habría caído también algunos inocentes, ¿no? Es decir, esto va contra todo lo que podemos, va contra la democracia, va contra la convivencia social, va contra la paz, va contra todo. Bueno, y esto lo están haciendo constantemente estos políticos. Y todos ellos, el PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, todos ellos están en las mismas historias. Las leyes de género tampoco son democráticas ni son jurídicas. Esto ha sido denunciado varias veces, pero como si nada. Entonces, realmente, de todas estas cosas y de la causa de ellas, era lo que quería hablar en la presentación del casino, y hablé realmente, pero para pocas personas. Otro aspecto fundamental del fracaso, semifracaso, ¿no?, es la ausencia de jóvenes estudiantes. No sé si habría 2 o 3 como mucho.
Y precisamente este programa lo que quiere es llegar a la universidad. Insistimos en ello. Eso necesita cierto esfuerzo, primero de difusión, que todos nuestros oyentes pueden hacer por su cuenta, y un esfuerzo económico también mínimo, porque 20 euros al mes creo que no destrozan el presupuesto de casi nadie. De algunas personas posiblemente sí, pero de la gran mayoría no. Entonces, para ampliar este proyecto. Exactamente. Así que termino con un nuevo llamamiento a nuestros oyentes a que se movilicen por una labor que es muy necesaria, y más en estos momentos en que el país está en una crisis muy grave, en que ya se están dando nuevos pasos hacia la secesión hacia la desintegración de España, en definitiva. Y bueno, en fin, hay que tener un poco, y gran parte de todos estos pasos que están dando descansan en la falsificación de la historia. Pues don Pío, muchísimas gracias. La próxima semana más yo quiero agradecer a Cadena Ibérica pues toda su colaboración, que nos permite utilizar pues estas ondas, estos micrófonos, pues para dar a conocer este programa. Toda ayuda es poca a la hora de difundir Cita con la Historia. Muchísimas gracias, don Pío. Muchas gracias, y gracias a nuestros oyentes. Mira, espero que este programa haya sido de todos ustedes de su agrado. Como siempre, lo estará colgado tanto en la página web de Cadena Ibérica como en nuestro canal de YouTube, de iVoox, del blog de piomoa.es. Bueno, ahí podrán escuchar este episodio y todos los episodios que llevamos hasta la fecha. Prometemos volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a Cita con la Historia. Muchas gracias.